Bueno, tengo que dar un agradecimiento a todas sus llamadas por teléfono, mensajes varios. Mi hijo está bien, la bendición está por ahí en Planeta Fe el día de hoy. Está bien, gracias. Yo les comentaba, esas cosas no estaban dentro de la predicación de la semana pasada, pero el Señor tenía algo que tratar en esa área y sirvió para algunos de ustedes también que después me comentaban cosas. Es gracias al Señor, es Él, es su gracia, es su favor. No es la persona que está parada acá, es Él fluyendo a través de nosotros cuando nos disponemos. Toda la honra, la gloria es para Él, ¿cierto? No somos nosotros. Y estábamos viendo la semana pasada el Espíritu Santo, ¿cierto? Hablamos del poder que Él tenía para guiarnos, para llevarnos, ¿cierto? Para avanzar. Perdón, no había visto el patito. Patito, bienvenido. Linares, próxima misión Linares ahí. Ahí está el patito. Perdón, me desconcentraste. Entonces, estábamos hablando del poder que tiene el Espíritu Santo, ¿cierto? Y quedamos, tuve que hacerlo rapidito porque nunca había tenido la presión de ese reloj de ahí atrás. Y quedamos que hoy vamos a hablar de la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cómo obraba antiguamente, porque ahora todos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, ¿cierto? Y Él no nos deja, no nos abandona, Él nos lleva más allá, nos guía en todo momento. Entonces, en el Antiguo Testamento era muy distinto cómo el Espíritu Santo se movía, ¿cierto? Vimos una pincelada cuando hablamos de cómo se movía en la creación, en Génesis 1, del 1 al 2, cuando dice, las chicas me ayudan con los versículos, ¿cierto? Perdón, hoy día hay chicos. Entonces, Génesis 1, del 1 al 2, decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijimos que el Espíritu Santo era quien era el ejecutor de lo que Dios hacía en la creación, ¿cierto? Dios decía, el Espíritu Santo ejecutaba y fue un participante activo en la creación, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver más cosas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y no solo participó en la creación, no solo Él tuvo esa parte en lo que es crear o ejecutar lo que Dios decía, sino también que capacitó a hombres para trabajos especiales, ¿ya? Él los dirigía a realizar tareas en favor del pueblo, pero lo hacía en nombre de Dios. Un ejemplo de aquello era Moisés. Moisés fue dirigido por el Espíritu Santo, quien lo estableció como mediador entre Jehová y el pueblo, ¿cierto? En ese trabajo que le habían dado a Moisés, que tenía que, todos sabemos la historia, ¿cierto? No la vamos a contar, los israelitas, todo, cuando salen, todos sabemos la historia, pero vamos a hablar de Moisés en específico. Cómo el Espíritu Santo lo guió como mediador entre Jehová y el pueblo, y en ese liderazgo, él tuvo algún cierto de cansancio cuando ya vio que era mucho, ¿cierto? O sea, si una persona se cansa con 10, imagíneselo a él con millones, ¿cierto? Entonces, vamos a Números 11, 14 y vamos a entender un poquito de lo que les estoy hablando. En la versión Reina Valera dice, Moisés le está hablando a Jehová, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Él ya no podía soportar solo el liderazgo de ese pueblo, ¿cierto? En la versión NTV lo dice más claro, dice, solo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Imagínense cuando querían todo consejería, pobre Moisés. Saque hora. O querían pedirle la opinión, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a dirigir? ¿A qué hora nos sentamos a almorzar? Piensen todo lo que uno hace
habitualmente cuando está a cargo de un equipo de personas, todas las preguntas que le llegaban a ese pobre hombre. Entonces, ahí viene mi ejemplo de cómo funcionaba el Espíritu Santo en ese tiempo. Jehová le dijo a él que escoja 70 hombres y ellos iban a recibir del Espíritu Santo que estaba sobre él. Recuerden, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en ellos, venía sobre ellos para darles poder en ciertas tareas. Entonces, Jehová, en Números, este lapso de la historia está en Números de 11, del 14 al 25, y dice que Jehová tomó algo del Espíritu que había en él y se lo dio a los demás. ¿Para qué? Para que lo ayudaran a soportar el liderazgo de este pueblo. Ustedes dirán, pero, o sea, no es como el Espíritu Santo que viene en nosotros y que mora en nosotros y que nos está guiando constantemente. No, el Espíritu Santo vino y le dio parte a estos 70 hombres para que lo ayudaran a soportar todo ese liderazgo. O sea, les dio una gracia especial, un poder especial por un tiempo determinado para que ellos pudieran ayudar a Moisés en este liderazgo. Así se movía el Espíritu Santo en esos tiempos. Venía, se posaba sobre algunos hombres, venía hacia algunos hombres para tareas asignadas. ¿Ya? El Espíritu Santo les daba a ciertas personas esta gracia y este poder especial para poder hacer cumplir tareas, para poder ayudar, pero siempre era en favor del pueblo. Nunca fue en contra del pueblo. Era para ayudarlos, para guiarlos, ¿cierto? Para que ellos pudieran avanzar. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo el Espíritu Santo estaba interactuando con el hombre en el Antiguo Testamento. Cómo era su relación con nosotros. Hoy día es súper fácil, ¿cierto? Para nosotros, gracias Señor por ese pacto que mora en nosotros, que lo podemos escuchar diariamente, que somos guiados, que no tenemos que esperar que venga y se pose sobre nosotros para saber qué camino tomar, qué decisión, ¿cierto? Cómo actuar, porque Él está en ti y en mí en todo momento, porque no nos deja. Entonces, en el Antiguo Testamento les daba a ciertas personas y los ungía. Por ejemplo, Saúl, David, los profetas. Y como les dije anteriormente, lo hacía con el fin de darles ciertas responsabilidades y tareas para que ellos tengan la gracia para así poder cumplirlas. ¿Ya? Ese era el fin del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacía esto? Venía sobre ellos. Un ejemplo claro de esto lo vamos a ver en Jueces 11:29, la versión Reina Valera, ¿podemos verla? Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefte, y pasó por Galad y por Manasés, y de allí pasó a Mitza de Galad, y de Mitza Galad pasó a los hijos de Amón. En la versión NTV, que a mí me gusta más porque es un poco más clara, dice, en esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefte y él recorrió toda la tierra de Galad y de Manasés, incluida Mitza en Galad, y de allí lideró al ejército contra los amonitas. Le puse una N de más. Entonces, ahí bien tenemos otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo venía sobre ellos. ¿Para qué? Para cumplir ciertas tareas especiales. ¿Por qué? Porque necesitaba Dios poder guiarlos. Muchas veces nosotros decimos, ay, si no necesito que alguien me venga a contar. Pero cuando no estamos escuchando, cuando cerramos nuestros oídos, el Señor tiene que poner a alguien al frente que te lo diga. Perdón, como la ministra Claudia, lo pensé, lo dije. Porque a veces cerramos nuestros oídos. Nos encasillamos en el problema, en la circunstancia. Estamos tan ahogados, tomamos malas decisiones. Y a veces necesitamos que nos caiga un rayo, que venga un don del Señor y que pueda afirmar y levantar, y que puedas escuchar
lo que Dios quiere para tu vida. Eso no es siempre. ¿Por qué? Porque usted tiene al Espíritu Santo dentro. No necesitamos de que alguien esté al lado de nosotros diciendo, el Espíritu Santo te dijo, el Espíritu Santo te dijo. Cuando somos muy porfiados, sí, pero no debería ser siempre, ¿cierto? Porque Él mora en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo no habitaba en los hombres, solo venía por momentos y los ungía en momentos especiales. Los jueces eran personajes carismáticos suscitados, o sea, impulsados por Dios para cumplir ciertas funciones. Ellos liberaron a su pueblo. Estoy haciendo un resumen ya, porque no podemos leer todo el capítulo de Jueces, o sea, todo el libro. Entonces, liberaron a su pueblo de sus opresores y el Espíritu Santo descendía en ellos, los usaba como instrumentos humanos para realizar tareas específicas, y cuando esto sucedía, significaba que esa persona tenía favor de Dios para hacer algo. ¿Cierto? El Señor conocía los corazones, sabía quién podía hacer esta tarea y quién iba con su favor y su gracia podía hacerlo, ¿cierto? Entonces, cuando venía el Espíritu Santo sobre alguno de ellos, significaba que había favor sobre esa persona y se convertían en líderes extraordinarios. Pasaban a ser de alguien normal que solo vamos a alguien que lideraba y que llevaba y que hablaba de parte de Dios al pueblo. Entonces, se presume que funcionaba solo por un tiempo. O sea, si el Señor levantaba a alguien para hacer una tarea específica, el Espíritu Santo venía sobre él, pero luego el Espíritu Santo se iba. Y él seguía, ¿cierto? Seguía su caminar, pero ya no estaba el Espíritu Santo sobre él. Una de las historias más conocidas de esto es Sansón. ¿Ya? Esto se encuentra en Jueces, capítulo 13. Dios lo usó como un instrumento para proteger a su pueblo. ¿Ya? El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse y lo dotó de una fuerza inexplicable. Quiero pedirle al Alfonso que venga. Tenía otro ejemplo, pero estaba haciendo clases. Tenía otro. Tuve que buscar un flaquito menudito en la mañana. Y el Alfonso me dijo, sí, tía. Así que gracias, Alfonso. Este es mi Sansón del día de hoy. Sansón no era, como nosotros pensamos, un hombre grandote, con músculos, porque la palabra dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y se manifestó una fuerza inexplicable. Entonces necesito al Espíritu de Jehová, necesito uno grande. Ven. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Se me ocurrió esto en la alabanza cuando veía a Giovanni tocando. Vamos a hacer que el Espíritu de Jehová es Giovanni. Entonces, en el Antiguo Testamento, como no moraba en ellos, no estaba, cuando el Espíritu venía, abrázalo por detrás, abrázalo. Cuando venía sobre él, le daba más cuerpo. Le daba músculo, ¿cierto? Y dice que lo dotaba de fuerza inexplicable. Él no tenía un desarrollo físico mayor, sino era por la gracia del Espíritu Santo sobre él. ¿No? Puedo soltarlo un ratito, pero quédense aquí, no se me vayan. Entonces, vamos a leer Jueces 13, 24 y 25. En la versión NTV dice, así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedán. Muy bien, gracias. Entre las ciudades de Sora y Estaol. Siempre en función del pueblo, el Espíritu vino sobre Sansón. O sea, Sansón cumplía la función
el espíritu venía sobre él para esa función y después el espíritu se iba y quedaba nuestro Sansón flaquito. ¿Cierto? No sabemos cómo era físicamente, pero vamos a pensar que era como el Alfonso. Entonces, el espíritu vino sobre Sansón de manera tan poderosa que él pudo enfrentar a un león. ¿Lo vemos dónde? En Jueces 14:6. La versión NTV voy a leer yo. En ese instante, el espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, o sea, con sus manos. No necesitó nada para hacerlo. Tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito, pero no contó nada de lo sucedido a su papá y a su mamá. Yo digo, a lo mejor pensó que lo iban a... Pero en ese momento, para esa acción, el Espíritu Santo vino sobre él. Luego se retiró. Así funcionaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo, en Jueces 14:19, el mismo Sansón. Dice así, y el Espíritu de Jehová vino sobre él nuevamente, descendió a Ascalón y mató a 30 hombres. Así mismo. Muy bien, caracterizado al 100%. Así lo hacía. El Espíritu Santo venía sobre él, cumplía la tarea y después se iba. ¿Ya? Otro ejemplo de Sansón. Aprovechando Sansón, digo yo. Jueces 15, del 14 al 15, la versión NTV. Dice, cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor nuevamente vino con poder sobre Sansón. Él rompió las sogas, o sea, él venía atado. Rompió las sogas. Vamos, rómpalas nomás, con confianza. Rompió las sogas. Ya, me perdí. Rompió las sogas que lo tenían atados en los brazos como si fueran hilos de lino quemado y cayeron de las muñecas. Luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado, la levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. ¿Lo hizo el flaquito menudito? Fue el poder del Espíritu Santo sobre él, actuando en todo momento. ¿Quedó bien explicado cómo venía? Grandote, con el Espíritu Santo. Flaquito y menudito, solo. ¿Cierto? Así era. Gracias, chiquillos. Se pasaron. Un aplauso para mi Sansón. Él fue valiente, ¿eh? Yo me voy a contar una infidencia. En la mañana le dije, Alfonso, ¿me ayudáis? Sí, tía. ¿Me importa lo que yo te diga? Sí, tía. Y ahí estuvo. ¿Bien? Sí, que gracias, Alfonso. Entonces, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué venía el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Por qué? Tenían que cumplir una misión especial. En los jueces era para ganar victorias, para realizar hazañas, como lo hacía Sansón y muchos más, ¿cierto? Juzgaban y gobernaron al pueblo y pararon la idolatría. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo manifestándose. Hay que entender algo. Cuando el poder del Espíritu Santo venía sobre ellos, no era para gloriarse la persona, no era para gloriarse el Espíritu Santo diciendo, wow, soy yo. Siempre era para dar gloria y honra al Señor. Recordemos que el Espíritu Santo oye y habla directamente con el Padre y el Hijo. Por lo tanto, Él tiene instrucciones directas de ellos. No necesita Él mostrarse, necesita mostrarlos. Trinidad, ¿cierto? Entonces, todo llamado u obra que Él hacía o que el Espíritu Santo ponía en alguna persona era para edificación del pueblo y para mostrar la gloria del Señor sobre ellos.
No era como para decir yo soy, o mi hijo, él que lo sabe. Era siempre en honor a Dios, para mostrar la gloria de Él. Y siempre fue por un tiempo. Nunca el Espíritu Santo permaneció permanentemente sobre la persona. ¿Por qué? Porque no tenían el pacto que nosotros tenemos. Porque aún no había venido ese Salvador, ese perfecto sacrificio. Cuando nosotros lo pensamos, cuando leemos en la Biblia o como cuando decía Bastián, vemos las películas de Hollywood, cómo lo muestran, ¿no? ¡Ah, qué grandioso! Y algunos dicen, ¡oh, me hubiera gustado estar ahí para ver al Señor así en vivo y en directo! O para ver todas esas hazañas, todo lo que pasó. Me hubiera gustado para conocer al Señor, ver su ministerio. Pero qué rico es tener al Espíritu Santo siempre. ¿Cierto? Qué rico es saber que no tengo que hacer obras para merecer. Ellos tenían que hacer sacrificio. Este sacrificio debía ser presentado. Y si era un sacrificio aceptable, tenían otro año más, ¿cierto? Y nosotros tenemos nuestro sacrificio perfecto, que murió por ti y por mí. Y que no necesitamos estar todas las semanas, venir a la iglesia y pedir perdón y decir, Señor, una semana más hasta el otro domingo que me aguante. Pues se me puede acabar el miércoles si me enojé con alguien. Qué maravilloso es que el Espíritu Santo more en nosotros. Porque todo ese poder que residía en el ejemplo que veíamos de Sansón, todo ese poder que se manifestaba en él, que era por solo ciertos momentos, por cortos momentos, está en ti y en mí. Y el día de hoy lo podemos usar y tenemos libre acceso. Y podemos avanzar en él. Podemos ser guiados por él. Sin temor a equivocarnos cuando estamos siendo guiados por él. Porque tenemos la victoria. Porque ya sabemos que vamos a ganador. Cuando tomamos nuestras propias decisiones y tenemos esa alerta que nos dice no, 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 pero igual nos vamos por allá, sabemos que a lo mejor el resultado no va a ser el mejor, pero la misericordia y gracia del Señor está con nosotros. Y nos ayuda a pasar ese mal rato, ¿cierto? Pero qué rico saber que no viene solo por un momento, que está dentro nuestro, que mora en ti y en mí, y que es una morada permanente, que no es una morada temporal como en el Antiguo Testamento. No tenemos que estar pidiendo que descienda sobre nosotros cada vez que necesitamos una respuesta, o cada vez que estamos en oración, o cada vez que queremos conectar con el Padre. Porque es nuestro intercesor a diario, a cada segundo en tu vida. No necesitas un momento especial para que Él venga a ti. En ese tiempo se le asignaban tareas especiales a ellos y ahí venía el Espíritu Santo y se posaba sobre ellos. Ahora tú tienes una tarea especial asignada desde que le conociste, que es ir y predicar, mostrar su amor. Esa tarea la tienes asignada y ese poder venía listo para ti y pasó a ser tuyo. Entonces, me desvío un poquito. Entonces, ¿cómo seguía interactuando el Señor, el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento con el hombre? Dando sabiduría. ¿Ya? Un ejemplo, Éxodo 28:3. Dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes
yo he llenado de espíritu de sabiduría para que haga las vestiduras de Aarón, para consagrarles, para que sean mis sacerdotes, ¿cierto? En la consagración de los sacerdotes, todo, ellos hablaron y eran sabios de corazón porque el Espíritu les daba sabiduría. Otro ejemplo de sabiduría es Salomón. Ese sí que es súper conocido, ¿cierto? Salomón pidió sabiduría al Señor. Lo vamos a leer en Primera de Reyes 3. No sé si se lo alcancé a pasar, ¿sí? Genial. Primera de Reyes 3. Vamos a leer del 7. Este pasaje, desde el versículo 3 en adelante, habla de cómo Salomón pide la sabiduría al Señor, pero nos vamos a enfocar en del 7 al 12. Dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, ¿cierto? David ya no estaba, él estaba como rey. Y dice: y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no puede contar ni numerar por su multitud. O sea, no sabía cuántos eran en el pueblo. Es algo parecido a lo que se le pasaba a Moisés, ¿cierto? Entonces dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? El versículo 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¡Wow! Antes no hubo y después no iba a haber. ¿Por qué? Porque Dios había visto su corazón humilde. Él reconoció que no iba a ser capaz. Y pidió la sabiduría de Dios para poder guiar a ese pueblo. Ahí tenemos otra forma de conocer al Espíritu Santo. Él es sabiduría. Él, Salomón, se la pidió. Y Dios se la dio. Él tuvo que pedirla. Sobre nosotros está. Se lo voy a repetir. Él tuvo que pedirla. Sobre usted y sobre mí está. Gracias, Señor. Porque tu sabiduría está en mí. Porque no necesito andar buscando. Porque está ahí, disponible todo el tiempo. Está disponible para ti y para mí. La sabiduría. Él se creía incapaz de gobernar. Nosotros hoy en día nos podemos reconocer incapaces para algunas situaciones de nuestra vida, para sobrellevar algunas circunstancias. Pero el Espíritu de Dios que mora en ti te da la sabiduría para hacer, la sabiduría para tomar, la sabiduría para dirigirte. Aunque a veces cerramos nuestros oídos. Nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta. Porque por allá las luces se ven más bonitas, está más claro el camino. Es mejor ese lado que el de acá, porque a veces no vemos el final, pero el Señor nos dice por ahí. Nuestra confianza debe ser plena en Él. El Espíritu de Dios nunca nos va a llevar a mal. Nunca te va a llevar a perder.
El Espíritu de Dios nunca te va a llevar por el mal camino. Él nunca te va a guiar a hacer cosas malas. Él nunca te va a llevar a tomar decisiones malas. Aunque no veamos el final, aunque en lo natural todo se vea negro y oscuro, si Él te está diciendo, vamos por acá, sigámoslo. Se los dice a alguien que muchas veces no le hizo caso y tomó malas decisiones. Pero ahí estaba Él, me agarraba de la mano y me llevaba de vuelta. Vamos, otra vez, empecemos. Pero es mejor con Él. Siempre es mejor con Él. Siempre. Otra manera de cómo Él interactuaba en el Antiguo Testamento era hablando con el hombre. En Ezequiel 11, versículo 5, dice, vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di. Bueno, dice más, ¿cierto? Me dijo, di, así ha dicho Jehová, todo eso. Pero a mí la frase que me interesa que usted recuerde y que sepa cómo era el Espíritu Santo, Él les decía lo que debían decir. O sea, cuando el Espíritu Santo venía sobre el hombre, que recordemos, era porque había favor sobre ese hombre para hacer esas cosas, ¿cierto? Entonces Él le decía, di, y Él hablaba en representación de Dios, como mediador entre Dios y el pueblo. Y siempre era para mejor del pueblo, incluso cuando el pueblo era reprendido, incluso cuando había que corregir. ¿Por qué? Porque era la manera en que Dios quería como acarrear a las ovejitas y que caminen para el mismo lado, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre vemos el favor, el amor de Dios para con su pueblo. Aun cuando lo estaban pasando mal y ellos pensaban que los iban a atacar, que iban a ser muertos, que iban a morir en el desierto, y todas las veces que reclamaron, un día había mucha carne, el otro día había mucho pan, al otro día había mucho esto, ¿cierto? Incluso allí, en esos momentos, siempre fue en favor de su pueblo. Incluso cuando ellos hicieron el becerro de oro y se pusieron a adorar, ¿cierto? Incluso allí, viendo que alguien hoy día hubiera dicho, no, fulmínalo a todos. Nos evitamos el problema, ¿cierto? Nos evitamos los 40 años en el desierto. Él siempre obró en amor para. ¿Y cuán más grande fue cuando nos dio a su hijo, ¿cierto? ¡Wow! Esa demostración de amor. La mayoría de las veces en el Antiguo Testamento, solo a los que venía el Espíritu Santo eran ungidos. Eran profetas, eran reyes. El Espíritu Santo venía sobre ellos y los usaba. En cambio, ahora no necesitamos tener un título para que el Espíritu Santo muera en nosotros. Usted no necesita tener un título dentro de la congregación para saber que el Espíritu Santo mora en usted y que tiene el mismo poder de Dios obrando en su vida, para mostrar a otros y para usar usted. No necesitas ser llamado rey, ser llamado apóstol, ser llamado pastor, ser llamado ministro, porque el Espíritu Santo tiene el mismo poder para actuar. Como les comenté la semana pasada, tenemos distintas responsabilidades. Tenemos gracias distintas para ser usadas, pero es el mismo poder. Es el mismo poder que está en ti y está en mí. Y a veces nos cuesta tanto la guianza del Espíritu Santo. Nos cuesta tanto cedernos porque nuestra carne está tan cómoda.
Señor, pero ¿por qué tengo que ir yo? ¿Por qué me toca a mí? Yo reclamé. ¿Por qué? Pero pastora, así como, ¿cierto? Pero es el mismo poder. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. El mismo poder que te lleva a poner las manos sobre alguien y sanar enfermos. Como les decía la semana pasada, lo menos que nosotros podemos estar esperando el día de hoy es entrar en un hospital y ver milagros. Cuando el equipo de hospitales va al hospital, deberían estar esperando que se levantaran, que se desenchufaran de todo y se fueran para la casa. Vaciar hospitales. Porque es el mismo poder. No hace excepción de personas. No tiene que ver con usted, porque el poder glorifica y honra al Padre, a Dios. No lo exalta a usted, no me exalta a mí. Es Él obrando y actuando a través de nosotros para honrar al Padre, porque la gloria y la honra es para Dios. Porque es su poder a través de nosotros. Y a veces nos cuesta tanto. Me cuesta tanto. Nos cuesta tanto poder comprenderlo. Y de repente cuando somos guiados y vemos personas sanas o vemos el resultado perfecto, decimos, wow, sí, funcionó, gracias Señor. Y fue la emoción del momento y se nos olvidó. Porque vino otra y ya empezamos de nuevo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy yo? No soy yo. Es Él a través de nosotros. Me lo tengo que repetir a diario. No soy yo, es Él a través de mí. No soy yo, yo no soy la que hablo. Es Él hablando por mí. Yo no me preocupo de lo que voy a decir ni lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque me cedo al Espíritu del Señor. Cuando tú te cedes a su Espíritu, todo fluye para bien. Cuando nosotros lo hacemos con nuestras fuerzas, nos equivocamos, podemos caer, podemos no acertar. Pero cuando te cedes a Él, eso es imposible que suceda, porque siempre es una victoria segura. Entonces, si Él vino, dio a su Hijo, este Hijo murió, fue resucitado al tercer día y el Espíritu Santo vino a morar sobre los que hemos creído en ese sacrificio perfecto. Entonces, ¿por qué estamos dudando aún hoy de lo que Él puede hacer en ti y en mí? ¿Cuesta? Sí. Como les conté la semana pasada, cuando uno ve a los hijos enfermos, cuesta el doble. ¿Cierto? Cuesta cuando están golpeando tu puerta y están llegando las cartas de cobranza a la casa. ¿Cierto? Cuesta cuando sabes que tu despensa se está por acabar y que dices, ¿de dónde voy a sacar más? Cuesta cuando estás viendo que el papel dice que tienes un diagnóstico que es irreversible. Cuesta cuando se manifiestan las cosas físicas en tu cuerpo, los síntomas. Cuando esos síntomas te están atacando, cuesta. Pero ahí es cuando nosotros debemos pararnos en la palabra y decir, no, Dios dijo, el Espíritu de Dios está en mí.
por su gracia, por su poder, yo puedo, yo soy, yo avanzo. No me estanco, no me quedo, caí, no importa, me paro y sigo, vamos. Es su poder, es su favor, es su gracia sobre ti y sobre mí. Él lo dio todo, solo tenemos que tomar, la mesa está servida. Me agarro, tomo. Él ya me lo dio todo. No tengo que pagar nada. No tengo que hacer para obtener algo de Él. No tengo que hacer para obtener su favor. Él ya lo hizo. Entonces es el momento en que tengamos plena conciencia de lo que hay en nosotros, de lo que somos en Cristo. Que nadie te tenga en menos, ni usted tampoco se tenga en menos. No necesita un título para servir al Señor. No necesita un puesto, no necesita este púlpito. Siempre hay alguien al lado. Mire a su alrededor. Su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos. A veces los amigos nos llevan a nosotros en vez de nosotros llevarlos a ellos. ¿Cierto? Yo molesto a algunos en la escuela, voy a contar una infidencia. Los aludidos, por favor, miren hacia abajo. Están todos mirando abajo. Hay un grupo de amigos que al principio conversaba bastante. Y yo les decía, ustedes que son conversadores. Y yo me enojaba con ellos. Y los empecé como a separar, así como a los amigos. Y me decían, no, pero si él es el que me habla. Y yo les decía, venga para acá, siéntese acá. Cuando son buenos amigos, tú los llevas. No ellos te llevan a ti a ser desordenado. No, ellos solo conversaban, no son malos amigos. Pero es un ejemplo. Tú los llevas a ellos. Tú los llevas y les muestras a Dios. No ellos te llevan a ti a la fiesta el sábado en la noche. Ouch. Ouch. Ustedes saben que el Facebook es acusete. No suba la foto, no la suba, malo. Porque el Espíritu de Dios que mora en ti debe ser mayor. Mayor que todo lo que te ofrece el mundo. Perdón. Perdón si estoy siendo tan directa. No sé por qué el Señor me está llevando a esto, porque no estaba en parte de mí. Pero es importante que usted sepa cuáles son sus prioridades, que nosotros comprendamos cuáles son nuestras prioridades. Primero que todo y ante todo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Donde usted esté, tú debes ser luz. Y si te cedes al Espíritu Santo y dejas que Él te guíe, te va a mostrar cosas más allá que a lo mejor están pasando al lado tuyo y tú no te das cuenta. Y puede ser de ayuda para ellos. Y puede ser el don que ellos necesitan. Y como estamos tan preocupados de nosotros, y que a mí no me gustó, y que a mí no me molestó, no nos damos cuenta. Y estamos tan preocupados de nosotros, que a veces nos ofendemos, y el que pensamos que nos ofendió ni se enteró, pero tú te ofendiste. Señor, ¿por qué me haces decir esta cosa? Nos ofendemos, el que se supone que nos ofendió nunca se enteró que nos ofendimos,
Pero tú te ofendiste y peleaste toda la semana con el que te ofendió en tu mente. ¿Ah? Porque uno pelea, ¿cierto? Uno reclama, uno dice, uy, cuando lo vea le voy a decir. Los que están casados saben de lo que hablo. Ah. Entonces, nos ofendemos, peleamos, regañamos, porque estamos tan preocupados del yo y no nos damos cuenta a nuestro alrededor hay alguien que está esperando que tú le hables del Señor, que tú le ayudes, que tú ores por él porque tiene una enfermedad, que tú le ayudes a salir de un problema, que le des un buen consejo, pero tú estás ofendida con alguien, estás preocupado de ti. Somos luz donde estés. Salgamos un poquito del yo y dejemos que Él sea en nosotros. Dejemos que el Señor se muestre a través de nosotros. No mire el estuche, porque el estuche nunca le va a gustar. Nunca va a ser del agrado del 100% de lo que usted desea o quiere o piensa de cómo las cosas se deberían hacer, o de cómo las cosas deberían funcionar, o de cómo quiero que sea la persona conmigo. ¿Me entiende? Si mire al Señor en su hermano y usted muestre al Señor el amor de Dios en su familia, en su trabajo, los chiquillos en su colegio, en las universidades. Una vez, no voy a decir hace mucho tiempo, tan viejita no soy, disculpando. Cuando éramos jóvenes, una vez nos hicieron una pregunta. Nos dijeron, ¿cuántos saben que usted es hijo de Dios en el colegio? Levanten la mano, todos los que han dicho que son hijos de Dios en el colegio, o en la universidad, o en el trabajo. ¿Cuántos saben que usted es hijo de Dios en el trabajo? ¿Cuántos vecinos suyos saben que usted es hijo de Dios? No me levante la mano. Ouch. ¿Cuántos saben que en usted hay algo especial? Y eso especial se llama amor de Dios, el Espíritu de Dios, ser hijos de Dios. A veces lo tenemos tan adentro. Una vez me dijeron que a veces somos como cebollitas, porque cuando tiene muchas capas, ¿cierto? Y cuando uno la empieza a pelar, al medio tiene una parte verdecita y tierna. Lo mismo pasa cuando nosotros nos encerramos y no mostramos el amor de Dios. El amor de Dios está al medio, al fondo, ahí, la última capa, lo bonito. Y no dejamos que Él sea quien fluya y quien dirija nuestra vida. Es importante. Hemos conocido un poco más de cómo el Espíritu Santo se movía, ¿cierto? Y también de cómo se mueve hoy en día en ti y en mí. Después del nuevo nacimiento, nunca más se va de nosotros. Así lo dice en Juan 14:17. Ya vi el relojito, apáguenlo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero en vosotros que le conocéis o le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, no se va a ir, no se queda en la casa durmiendo mientras usted se va a trabajar. Algunos pensamos que lo dejamos guardadito en la casa, que siga descansando al Espíritu Santo y nos vamos y hacemos nuestra vida. Y tomamos nuestras decisiones. Pero Él está ahí y te dice, aquí estoy, voy contigo, no te dejo, no te abandono. Cuando estoy llorando encerrada en mi pieza, Él está ahí. Cuando me duele mi cuerpo natural, Él está ahí.
Cuando necesito escapar o salir a un problema, Él está ahí. Dice, aquí estoy, pregúntame. Voy contigo. Hechos 5:32. Dice, no somos testigos de estas cosas. Nosotros no somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. También es el Espíritu Santo dado a ti y a mí. El mismo que está en la palabra es el mismo que está en ti y en mí. Por último, 1 Corintios 6:19 dicen, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? No nos damos cuenta que Él habita en nosotros, mora en nosotros, está en nosotros, es por nosotros. Viven ustedes y les fue dado por Dios. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos sus hijos. Y Él mora en ti y en mí. Y nos fue dado por Dios. A través del sacrificio perfecto de su Hijo. Recuerde eso. Siempre, siempre todo ha sido a través de ese sacrificio perfecto. No le ponemos ni le sacamos nada, porque fue perfecto. Amén. Gracias, Señor.